Al encontrarse con un indigente en la calle, el chico le entregó su ropa. Pero a la mañana siguiente, un lujoso automóvil se detuvo frente a su casa y le entregaron las llaves. Despedido. Solo esa palabra volcó la vida de Ben de cabeza. Todo estaba acabado. Su última oportunidad para enderezar su vida se había esfumado. A veces miraba todo lo que le había estado sucediendo últimamente y no entendía qué había hecho para merecer algo así. Todo se derrumbaba a su alrededor, se deslizaba entre sus dedos, se convertía en arena. Ben caminaba a casa por una calle abarrotada y no miraba a su alrededor. Fijó su mirada en sus propias zapatillas gastadas. Caminaba sin prestar atención, al igual que todas las personas que lo rodeaban, que lo esquivaban con indignación. Tenían familias, dinero, trabajo, y él no tenía nada. Lo único que poseía era él mismo y una vida que se asemejaba más a un castillo de arena. Podía construir algo por un tiempo, pero con el menor movimiento, las torres se derrumbaban y caían. «Ben, ¿qué te pasa?» «No tienes buen aspecto», dijo el gerente del café al ver a su viejo amigo en el marco de la puerta. «Entra, hablemos». No pienses en rechazar. De todos modos, no hay nadie, siéntate. Te invitaré a un café de la casa y pensaré en algo para comer. Jack cerró el café y se acercó al mostrador. Preparó 2 grandes cafés glaseados, los puso en un gran plato con una docena de pasteles variados y tomó una taza de galletas. Colocó todo en la mesa y se sentó frente a su amigo. Dieron el primer sorbo y la conversación comenzó a desarrollarse lentamente, aunque Ben no estaba seguro de si quería seguir esa conversación en absoluto. Jack dijo: «Sí, la vida es una cosa pesada. Y cuanto más vivimos, más difícil y pesada se vuelve. Todo está muy mal para mí. Los precios han subido, la gente apenas tiene suficiente dinero para sobrevivir, y mucho menos para andar por cafeterías. Tom cerró allá, Lindsay cerrará en los próximos días. Así que yo también cerraré. Venderé el negocio, de todos modos hay compradores. Daré todo el dinero casi por el crédito, las monedas que queden me ayudarán a pasar un par de meses hasta que encuentre trabajo. ¿Quién sabe cómo seguir viviendo? Sí, yo tampoco lo sé. Tengo una deuda colgada de mi cuello, mi novia constantemente me está presionando para que le compre regalos. Y sabe que cuando tengo dinero, nunca me duele gastarlo. Pero no, tiene que hacer escenas dramáticas, berrinches como una niña pequeña. Además, hoy me despidieron. Llegaré a casa y todo estará de cabeza. Y hace frío, porque todavía no han arreglado la calefacción en la casa. Estoy cansado de vivir así, dijo tranquilo, golpeando con la cucharita sobre el mantel de encaje blanco. Desde que tengo memoria, he estado luchando por sobrevivir. ¿Y luego, qué? La infancia fue una pesadilla, mi madre bebía, mi padre me golpeaba por cualquier falta. Luego, años interminables, casi 10 años en un orfanato. Luego la universidad, a la que me metieron solo para que no ocupara un lugar. Y aquí vamos, una y otra vez. Trabajo, despido, trabajo, salario miserable y otra vez despido. No es que mis manos estén caídas, ya están caídas. He agotado todos mis recursos internos. Eres joven aún, tienes oportunidades para arreglarlo todo. No tienes esposa, hipoteca, 3 hijos encima, como yo. Así que aún puedes cambiar las cosas. Entonces, déjame empacarte algo de comida de inmediato. De todos modos, mañana ya desconectarán los refrigeradores. ¿Qué tengo ahí? Un gran pastel de queso con 3 tipos diferentes, pasteles, galletas y otras delicias de la vida. Te daré una gran lata de café. No es una gran ayuda, pero es lo que puedo hacer, dijo el cansado. Exhaló tan pesadamente y con tanta opresión como si sus pulmones se llenaran de plomo en lugar de aire. Ben miró a su viejo amigo y sonrió tristemente, mientras Jack continuaba. ¿Quieres un consejo? Rompe con tu chica y vete.
Deja todo aquí y comienza de nuevo en un lugar nuevo. Esta ciudad no te ha traído nada bueno, así que no hay razón para aferrarse a ella. Cuando Ben, cargado de dulces, salía del café de su amigo, pensaba en lo que él había dicho. Tal vez tenía razón, ¿era hora de dejarlo todo y mudarse? Esta ciudad realmente no le había traído nada bueno. No le había dado la oportunidad de experimentar algo bueno en la vida. Quién sabe, tal vez más allá del horizonte tendría más suerte. Ben caminaba a casa hasta que se encontró con un mendigo medio desnudo a quien solía alimentar siempre que podía. El buen anciano no parecía un alcohólico, pero no recordaba cómo había terminado en la calle. Ben sacó una caja entera de pasteles y se la dio al mendigo. El hombre estaba tan feliz, sonreía con los pocos dientes que le quedaban. Vaya, esto es increíble. ¿Es algún tipo de celebración?, preguntó el mendigo. ¿Es tu cumpleaños o algo así? Qué hermosos son todos estos pasteles. ¿Y todo esto es para mí? Sí, es para ti. Pero no es mi cumpleaños, ni una celebración en absoluto. Me despidieron del trabajo, y mi amigo está cerrando su café. Así que me dejó estos dulces porque mañana ya estarán pasados. Así que no es una celebración, más bien una desgracia, dijo Frank tristemente, sentándose en una tubería junto al mendigo. Miró cansado hacia adelante. Mi amigo sugiere mudarme. Al principio pensé, ya sabes, que no estoy seguro. Todos pensamos que la hierba es más verde en otro lugar. Pero, ¿y si allá también es lo mismo que aquí? Estoy completamente solo, no tengo a quien recurrir, en quien confiar. Simplemente dejé caer los brazos. Entonces, ¿qué debo hacer? No tengo una educación adecuada, ¿y en qué podría estudiar de todos modos? ¿Con qué dinero? Todo está perdido para personas como yo. Como dicen, sin un comienzo en la vida, no hay vida en absoluto, solo supervivencia. Vamos, ven, no te desanimes tanto. Te diré, mi hijo tampoco tenía educación. Pero en algún momento, decidió estudiar, luego lo dejó. No recuerdo bien, pero ganaba bastante bien. Así que lo que quería decir es, tal vez deberías empezar a trabajar por tu cuenta. Comenzar desde cero y avanzar poco a poco. Sé que tienes esa deuda. Pero quizás puedas idear algo. Siéntate una noche, anota lo que tienes y cómo puedes proceder mejor, sonrió el mendigo. Recuerda, esto es solo vida, y somos solo humanos. Todos tienen sus problemas, pero mientras estemos vivos, todo se puede superar. La única salida real es la tumba. El anciano sonrió. Ben también sonrió en respuesta a sus palabras. Miró melancólicamente hacia su casa. Estrechó la mano del hombre, agradeciéndole por el consejo, y se dirigió hacia su viejo edificio de apartamentos, cuya fachada estaba llena de grietas. Estaba agotado, apenas podía arrastrar sus piernas. Finalmente, llegó al segundo piso, entró a su apartamento y dejó su bolso. Puso todo en el refrigerador. Luego fue a la sala de estar, se tumbó en el sofá y se quedó dormido de inmediato. Su cabeza estaba llena de pensamientos tumultuosos, deseando escapar de esta pesadilla. Dormitó durante varias horas y se despertó con el sonido de su teléfono, otro spam, otra persona deseando conocer los detalles de su tarjeta. Ben se sentó en el sofá, bajando la cabeza. Tenía el cuello rígido y le dolía la cabeza. Se encorvó y fue a ducharse. Llenó medio cubo con agua caliente y lo puso en el calentador, luego lo diluyó con agua fría y se bañó como pudo. Estas condiciones se volvían insoportables. Por suerte, en pocos días restaurarían la calefacción y junto con ella, el agua caliente llegaría a su apartamento. Ben salió del baño, se sentó en un taburete en la cocina y puso un trozo de cheesecake en un plato. El lujoso manjar de la ciudad resultó ser bastante delicioso y en la situación en la que tenía tan poco para comer, también parecía nutritivo. Mientras miraba hacia afuera, escuchó un estruendo y la lluvia comenzó.
Hilos delgados de lluvia cubrían la ciudad sin formar charcos en las calles. La nube pasó de largo, apenas rozando la ciudad. El hombre se quedó sentado junto a la ventana, sin ganas de hacer nada más. Observó cómo la gente en la calle seguía con sus vidas, cómo los niños jugaban en el parque de arena, cómo un perro abandonado merodeaba por el patio, arrastrando tristemente sus patas. Como una joven madre montaba un escándalo al conserje. Todo eso era tan familiar, tan cotidiano. Daría mucho por tener una vida perfectamente normal. Pero sentía que su vida estaba cayendo cuesta abajo, sin dejarle ninguna oportunidad. Pronto se quedaría en la calle cuando no pudiera pagar el alquiler. Pronto solo quedaría el olor a comida en un refrigerador vacío. En verdad, había dejado caer los brazos y ya no tenía fuerzas para levantarse de nuevo. Temprano por la mañana, el hombre caminaba de nuevo por las tiendas, oficinas, llenaba solicitudes y visitaba departamentos de recursos humanos. Continuaba buscando trabajo, aunque ya no con el mismo fervor que antes. Su estado de ánimo estaba por los suelos. Tenía hambre, sed y sueño. Recorría la ciudad sin cesar, tratando de encontrar un trabajo que fuera mínimamente remunerado. Pero el pueblo era pequeño y las oportunidades de encontrar algo eran prácticamente nulas. Ben llegó a otra oficina, llenó una solicitud, la entregó a la secretaria y se fue a casa. No había más opciones. Además, estaba casi completamente seguro de que no lo contratarían en ninguna parte. En cambio, su número terminaría en alguna empresa que llamaría para ofrecerle dudosos trabajos con pago por comisión, ventas una vez más. O intentarían obtener sus datos de tarjeta bancaria. Ben caminaba por la calle, sin saber qué hacer a continuación. Ahora, la oferta de su amigo de mudarse ya no parecía tan extraña. Se detuvo. Era el mismo café en el que había estado con su amigo recientemente, quejándose de la vida. Y todo estaría bien, pero parecía algo surrealista. Uno de los lugares más populares de la ciudad en algún momento ahora estaba cerrado y sellado. El letrero había sido retirado y las vitrinas estaban descubiertas. Probablemente abrirían una nueva tienda de conveniencia o un bar. Ben se quedó allí y pensó que este café ilustraba perfectamente la vida de su amigo. Ya que emergió, se volvió rico y luego comenzó la pesadilla. Ahora había vendido el negocio y estaba sumido en el mismo abandono que el local vendido. Ben se apoyó en el cristal y vio una estatuilla de un gato en la distancia, aún agitando su pata para atraer la riqueza. Ben sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué la vida les trataba de esta manera? Se alejó, dejando el café atrás. Y en ese momento, cuando lo despidieron, pensó que podría trabajar como camarero en el café de Jack. Todo parecía menos aterrador entonces. Pero ahora Jack, además de cerrar el café, se había ido. Ben se quedó completamente solo en la ciudad en la que ya estaba harto. Caminaba de regreso a casa por la calle cuando de repente vio a un mendigo semidesnudo y golpeado. S.R. Clark, ¿pero qué es esto?, exclamó Ben, quitándose la chaqueta. Él le arrojó la chaqueta al mendigo, quien la agarró con ambas manos y le agradeció con una voz temblorosa. Unos desalmados. Primero se rieron y luego se abalanzaron y me golpearon. Solo por diversión. Sollozaba. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Ben abrazó al hombre mayor y gradualmente su llanto se calmó mientras se envolvía en las prendas que le habían dado. Ben no solo le entregó la chaqueta, sino también el gorro. Lo dejó solo cuando el mendigo finalmente se tranquilizó. Ben se paró junto al edificio y se volvió. No pudo ver al mendigo. Tal vez se había ido de nuevo a su pequeño refugio de tablas y láminas, o tal vez se había refugiado bajo tuberías cálidas. Ben, ¿cuándo vas a pagar el alquiler?, de repente preguntó la vecina asomándose por la ventana. Ella lo miraba con sorpresa, viendo su susto. Se dio cuenta de que él estaba absorto en sus pensamientos y asustado por su pregunta más que escuchándola. La vecina repitió. Digo, ¿cuándo puedo esperar el pago del alquiler?
Probablemente me mude, señora Clark. Perdón, simplemente no tengo dinero para pagar, dijo él, encogiéndose de hombros. Su voz sonaba suave, comenzó a hablar de nuevo. Cuando me mudé, pagué por el primer y último mes. Así que el próximo mes será el último si no encuentro trabajo, continuó el joven con tristeza. No miraba a la mujer, sintiendo cierta vergüenza inexplicable por su impotencia. Siguió parado allí esperando a que ella dijera algo de nuevo. Pero ella desapareció silenciosamente de la ventana. Y él, después de quedarse allí varios minutos, entró al edificio y se dirigió a su apartamento. Se detuvo frente a la puerta, sin atreverse a entrar. Tenía ganas de llorar como una niña pequeña. Había pasado todo el día en una búsqueda sin sentido de trabajo. Había gastado mucho tiempo en lugares donde simplemente no tenía suerte. La educadora de su orfanato tenía razón: si no hay un comienzo en la vida, entonces comienza la supervivencia. Pero Ben de repente pensó que su supervivencia estaba llegando a su fin, estaba entrando en el modo de existencia. Destrozado, derrotado, infeliz. Abrió la puerta de su apartamento con su llave y entró. Se dio cuenta de que no estaba solo en el apartamento. Escuchaba algún tipo de bullicio, el sonido apagado de la televisión. Ben se quitó los zapatos y entró en la sala de estar. Su novia estaba allí. Empacaba sus cosas y él no necesitaba explicaciones para entender por qué. Observó cómo empacaba y se mantuvo en silencio. Ella se dio cuenta de él de inmediato y se detuvo. Abrió ligeramente los labios, como si estuviera a punto de decir algo, pero finalmente no dijo nada. La joven continuó empacando en silencio. Doblando ropa en una maleta, libros, viejos discos con sus películas favoritas. Ambos se quedaron en silencio, sabiendo que hoy habría sido su última reunión. Ben se preparó una taza de café y agradeció mentalmente una vez más a su amigo por la gran lata de su bebida favorita. Se sentó en el brazo de la silla y continuó observando cómo ella empacaba sus cosas. Ya no sentía nada por ella. Sus constantes berrinches y quejas interminables habían quemado sus sentimientos hacia ella hace mucho tiempo. Y en este momento, no sentía tristeza ni alivio, simplemente le era indiferente. Frank suspiró pesadamente, cambió de lugar en el sillón, pero no dijo nada. Ya no puedo más, dijo ella en voz baja, como dirigiéndose al joven aunque no lo miraba. ¿Qué me ofreces? ¿Qué puedes darme? Eres un mendigo, absolutamente un mendigo. Mira afuera, hace frío, ni siquiera llevas una chaqueta. Sí, me da vergüenza presentarte a mis amigas. Vergüenza mencionarte siquiera. Caminamos por la calle juntos y rezo para no encontrarme con nadie conocido. Me alegro de que te vayas y que ahora seas feliz. Lástima que solo viste en mí la oportunidad de mejorar tu propia situación, dijo él, pero ella no lo dejó terminar. Mírame. Mírame, te lo ruego. Gritó ella, arrojando otra falda o blusa a la maleta. Soy hermosa y no debería trabajar. El trabajo es para los feos, para aquellos que no pueden obtener todo gratis. Tenías tu propio negocio y confié en ti, te apoyé, esperaba que me dieras todo. Y luego lo arruinaste todo, conseguiste un trabajo. Y yo esperaba a que finalmente te pusieras de pie y comenzaras algo nuevo. Pero nunca lo hiciste. ¿Y ahora qué? Un viejo apartamento, una nevera vacía. ¿Siquiera recuerdas cuando me diste el último regalo? Ella comenzó a tener un ataque histérico nuevamente, insultándolo y sus pies comenzaron a temblar. Su voz se volvió aguda y cortante. Miraba hacia él y sus ojos parecían demasiado brillantes en contraste con su rostro enrojecido. Cada indicio de belleza desaparecía cuando se enojaba, convirtiendo un pequeño desacuerdo en una escena de histeria. Pero él no la dejó explotar y crear otro escándalo. Entiendo, te escuché. Vete. Dijo él, y ella de repente se derrumbó. Sus hombros cayeron y sus ojos solo reflejaban decepción una vez más.
Él una vez más se sorprendió de lo hábil que ella era cambiando de una emoción a otra. Cómo fácilmente pasaba de ser una chica común a convertirse en una bruja maliciosa. Pero esta vez parecía estar preparada para ese giro. La joven continuó recogiendo sus cosas y pidió que le llamaran un taxi, pero el hombre solo se encogió de hombros. En ese momento, se dio cuenta de que no solo le había dado su ropa al anciano, sino que también había dejado su teléfono en el bolsillo. No corrió tras él ni lo buscó. Le era indiferente. Una chica de repente se detuvo en la puerta de salida. Eres un buen chico, Ben, simplemente eres débil. Eres amable, cariñoso, afectuoso. Puedes defenderte a ti mismo y a tu chica. Pero eres débil en términos de dinero. A ninguna chica le interesa a alguien que no puede ganarse un trozo de pan. Se detuvo y su rostro se tensó. Luego dijo: He dicho cosas terribles sobre ti, por eso pido disculpas. He conocido a alguien más, y él puede darme lo que quiero. Así que adiós, Ben. Levántate y vuelve a trabajar, al menos por ti mismo. Salió del apartamento, dejándolo solo una vez más. Ben escuchó cómo el agua comenzaba a fluir en las tuberías, lo que solo podía significar una cosa: el regreso del calor y el tan esperado agua caliente. Después de esperar una hora, drenó el agua oxidada de la bañera y se llenó un baño completo de agua caliente. Se recostó y cerró los ojos, preguntándose si estos podrían ser sus últimos días de comodidad. El próximo mes llegarían las heladas y lo echarían a la calle. Terminaría bajo los tubos de calefacción, junto al mismo anciano a quien había ayudado varias veces. Ben pasó casi una hora en la bañera, rellenando constantemente la bañera con agua caliente. Su rostro se relajó y sus pensamientos comenzaron a fluir más tranquilamente. Pensó en cómo podría mejorar su situación, pero ninguna idea inteligente le vino a la mente. Decidió dejar las cosas como estaban. A fin de cuentas, si terminaba en la calle, entonces así sería. No habría más razones para atormentarse. Solo tendría que encontrar un lugar más cálido para sobrevivir el invierno. Salió de la bañera y se fue a dormir de inmediato. Se durmió casi al instante. Temprano en la mañana, se despertó por una sirena. Algo estaba sucediendo en la casa vecina y la policía, hablando a través de un altavoz y sin apagar las luces de las patrullas, se había instalado en el patio vecino. No fue el único en despertarse, ya que se escucharon voces de descontento provenientes del apartamento contiguo. Ben miró el reloj, eran solo las 6 de la mañana. Se levantó, se preparó un café más fuerte y dejó de esperar una llamada en su pequeño teléfono móvil, que yacía en la mesa. Lo había adquirido específicamente para el trabajo, para evitar llamadas de spam y similares. El teléfono seguía en silencio, ninguna de las empresas a las que había enviado su currículum lo llamó de vuelta. Regresó a la cama, se cubrió con la cálida manta y simplemente yació allí, pensando que tal vez estaba pasando sus últimos días en una cama cálida y cómoda. ¿Cuánto, en realidad, se necesita para ser feliz? Especialmente cuando pronto no tendrás nada más que a ti mismo, un puñado de pertenencias y tus propios pensamientos. Coche Caro se acercó a la casa y Ben lo observó, levantándose en la cama. Luego volvió a la cama y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, se vio obligado a levantarse, no podía quedarse en la cama todo el día. La culpa lo habría torturado. Se cambió de ropa y decidió caminar hasta la tienda. Con lo que le quedaba de dinero, podía comprar un pan. Bajó las escaleras y, para su sorpresa, el gran auto negro todavía estaba allí. Un hombre distinguido salió del auto y se dirigió directamente hacia él. Al principio, Ben ni siquiera se dio cuenta de que el hombre se dirigía hacia él, pero el hombre se dirigió a él por su nombre y Frank se quedó paralizado. El hombre le tendió las llaves del auto y sonrió. La expresión de sorpresa en el rostro de Frank le pareció divertida. «Ahora es tuyo», dijo el hombre, siguiendo sonriendo. Estaba de pie frente a Ben en un traje caro con una corbata.
El hombre parecía tan despreocupado por regalar un auto así, como si no fuera gran cosa. Sin esperar preguntas del atónito Frank, el hombre continuó. Usted ayudó a un mendigo recientemente, él me dijo que usted ayudó bastante seguido. Bueno, ese mendigo es mi padre, el señor Morgan. Perdió la memoria y desapareció, yo lo habría buscado hasta con perros. Pero fue cuando le diste tu chaqueta y también el teléfono. Mi padre marcó mi número automáticamente, por memoria muscular. Reconocí su voz de inmediato y él me reconoció cuando me vio. He estado buscando a mi padre durante 6 meses. Le has ayudado a él y nos has ayudado a encontrarlo. Ahora te ayudaré a ti. Mi padre está en el hospital y de todos modos encontraré y castigaré a esos desgraciados que lo golpearon. Les daré su merecido y aseguraré de que no les vuelva a ocurrir. Lo siento, entiendo que no se mira a un caballo regalado en la boca, pero no tengo derecho. ¿Puedo elegir algo más? Necesito trabajo, soy un buen trabajador. Solía tener mi propio negocio, soy un programador excelente, pero en nuestra ciudad no hay estudios, y no tengo una laptop para trabajar de forma remota, comenzó el hombre, y cada palabra estaba impregnada de vergüenza. Realmente se sentía avergonzado por rechazar tal agradecimiento. ¿Qué estás diciendo, chico? ¿Tienes vergüenza o algo así? Se rió, dándole un golpecito en el hombro. Tu padre tenía razón, eres una buena persona, no te has vuelto mimado. Por lo general, la gente solo pide dinero, pero tú pides trabajo. Diablos, olvídate del auto. Vale lo que Dios sabe que. Así que, en lugar del auto, tendrás un departamento y una computadora. Y si no puedes conseguir trabajo de forma remota, llámame aquí, te conseguiré un trabajo sin duda. Y no te preocupes, no te quitaré el departamento. Así que, toma esto. Vaya, te da vergüenza. Si tan solo vieras cómo me recuerdas a mí mismo cuando era joven, eres igualito. Ellos entablaron una conversación y resultó que tenían mucho más en común de lo que parecía a primera vista. Hablaron durante varias horas antes de que el auto se fuera. Y solo 3 días después, el auto regresó. Ben se subió con sus pertenencias y el conductor lo llevó a su nuevo departamento. Era un amplio y hermoso apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Pero lo más importante era que había una gran mesa con una impresionante computadora y un enorme monitor curvo. Ben no podía creer que ahora tuviera un techo sobre su cabeza. Casi lloró. Él simplemente había ayudado a alguien que lo necesitaba. Solo había dado su chaqueta a un hombre malherido y despojado, y ahora él tenía un apartamento y la oportunidad de trabajar de manera remota. Recibió su primer salario 2 días después. Pero a pesar de que su vida mejoró, no dejó de hablar con el mismo empresario que había llegado a él en el auto y le había entregado las llaves. Se hicieron buenos amigos con Derek y trataron de verse al menos una vez a la semana. Ben se convirtió en un verdadero amigo de la familia, visitaba la casa de Derek, conocía a su esposa y ahora se relacionaba de manera mucho más cálida con el padre de Derek. El abuelo estaba tan feliz y agradecido que Ben se sentía un poco incómodo. Ben trabajaba desde casa, ganaba más de 200,000 sin salir del apartamento. Pero lo más importante que aprendió fue que no quería construir su propio negocio. Al menos no por ahora. Le gustaba cómo estaban las cosas. Podía vivir a su manera, disfrutar de su trabajo favorito y simplemente alegrarse de la vida. En una ocasión, una noche, decidió organizar una doble cita con Derek. Derek y su esposa, y Ben con su novia, fueron a un restaurante. Se sentaron en una mesa que habían reservado de antemano, charlando y riendo. Ben sostenía la mano de su belleza y no podía estar más feliz de tener a la chica con la que había soñado. Independiente, inteligente, amable, cariñosa, sensual y cuidadosa. Ella simplemente lo amaba sin importar si tenía dinero o no. El restaurante estaba lleno y los camareros no podían atender a todos.
El agitado administrador, claramente asustado por la situación, se movía como un director de orquesta, asignando camareras a las mesas. Y justo en ese momento, la exnovia de Ben, la que lo había dejado, se acercó a la mesa de Frank. Ella lo miró fijamente y no pudo pronunciar palabra, pero el llamado del administrador la devolvió a la realidad rápidamente. Tomó el pedido de 4 personas, echó un vistazo rápido a Ben y su novia, y luego se fue. Sin importar cuántos platos y bebidas trajera después, su rostro seguía reflejando la misma desilusión y arrepentimiento. Solo en ese momento se dio cuenta de cuán equivocada estaba en el pasado. Lo había dejado por un pretendiente adinerado, quien la usó y luego la descartó. La chica había vagado sin un centavo en un lugar desconocido hasta que encontró trabajo como camarera. Y aquí llegó Frank y por su apariencia se notaba que ahora no tenía problemas económicos. Pero no solo eso, vino con un empresario conocido en la ciudad y además con una nueva novia. No se necesitaba ser un experto para darse cuenta de que la nueva novia de Ben era mucho más atractiva que la anterior. ¿Recuerdas que te hablé de mi ex?, preguntó la chica a su amiga y colega cuando su turno estaba llegando a su fin. Lo vi hoy. Al parecer, se mudó aquí. Imagínate, estaba con Derek y la señora Taylor. Los mismos. Y se llevaban tan bien, como si fueran los mejores amigos. Lo vi también. La chica es definitivamente hermosa. No es sorprendente que te hayas puesto pálida cuando los viste juntos, dijo la amiga, encendiendo un cigarrillo. Pero, ¿qué puedo decirte? Apostaste por el caballo equivocado. Ahora ya no hay nada que hacer. Sí, me da igual, mintió la chica. Solo quiero saber cómo llegó aquí en primer lugar. Cuando me fui, apenas tenía para comer, pero todavía encontraba la manera de alimentar a algún mendigo. Y aquí, de repente, se hace amigo de un empresario y consigue dinero. Caminaban de regreso a casa y estaban hablando de otro tema por completo, pero la chica solo pensaba en lo tonta que había sido al perder esa oportunidad. Ahora, en lugar de esa chica, podría haber estado ella, sosteniendo la mano de su amado. Ni siquiera sospechaba el extraño camino por el que aquel mendigo, al que Frank alimentaba, había contribuido a su éxito.